Qué alegría poder saludarte, tú que estás sintonizando el programa a través de las redes sociales. Estás allí en Facebook, estás allí en YouTube. Cuán importante es que en los momentos de mayores crisis de la vida podamos siempre encontrar refugio y esperanza en quien es nuestra esperanza. Es en las horas difíciles y en las horas más oscuras que sabemos en quién confiamos y en quién podemos refugiarnos. Y es por eso que cada día encontramos aquí fortaleza en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina en la oscuridad, nos ayuda en la confusión, coloca paz en nuestro corazón en medio del miedo y del temor que puede abrumar a muchos corazones en este momento. Tenemos aquí un regalo para ti, se trata de un DVD que lleva el mismo nombre, Pablo, el mensajero de la cruz. Este DVD está disponible para ti, totalmente disponible. Todo lo que tienes que hacer es ahora mismo ingresar o enviarnos un mensaje a través de nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. El tema de hoy: Pablo y la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 23. Es un texto conocido para muchos, mas hoy yo quiero junto a ti poder leerlo una vez más. Pablo envía esta carta a los romanos y en el capítulo 6, verso 23, habla en 4 líneas y en pocas palabras nuestra condición. Nuestra condición. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a repetir una vez más esto porque es interesante. El resultado, dice Pablo, la paga, la recompensa, a veces uno se esfuerza para recibir este pago, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, pero la recompensa divina o la dádiva de Dios es vida eterna. Muy bien, ¿qué es pecado? Y por allí ya podemos entrar en una conversa muy larga. Primero, ¿por qué hoy la gente no quiere escuchar la palabra pecado? Como que la palabra pecado está solamente allí colocado para un grupo de religiosos que siguen un conjunto de reglas y leyes. Hoy tenemos una sociedad que se autoproclama libre y confunde la libertad con libertinaje, y la palabra pecado parece que significa toda la restricción a su libertad. Por eso es que las personas hoy cada vez tienen menos conciencia de pecado, por lo tanto tienen menos necesidad de un Salvador. Y esto es lo que más preocupa. ¿Por qué? Porque si tú dices no existe pecado, o cada uno elige qué cosa es pecado, cada uno define qué cosa es pecado, entonces la lógica es: si yo no tengo pecado o yo no reconozco que soy pecador, entonces yo no necesito de un Salvador. Esa es la lógica. Muy bien, entonces Pablo dice: la paga del pecado es muerte. Y la pregunta es: ¿qué cosa es pecado? Para muchos el concepto pecado puede diferir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para algunas personas pecado es usar esto, pecado no es usar lo otro. Para algunas personas pecado significa ir, no ir, entrar, no entrar, hacer, no hacer. Eso es pecado. Sin embargo, yo te voy a resumir la palabra pecado en algo muy, muy simple. Fíjate una cosa. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es separación de Dios. ¿Cuándo es que el ser humano pecó? Cuando se separó de Dios. Así de simple. ¿Cuándo el ser humano pecó? Cuando se separó de Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecado en un concepto bíblico? Pecado es separación
de Dios, ir en dirección opuesta a Dios, dar la espalda a Dios. Entonces, cuando tú das la espalda a la vida, Dios es vida, el momento que tú das la espalda a la vida, tú entras en terreno de la muerte. Por eso es que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva en una dirección contraria a Dios, en una dirección opuesta a Dios. ¿Correcto? ¿Estás comprendiendo eso? Entonces es inevitable. Si te apartas de la vida, ¿dónde entras? Pues en el territorio de la muerte. Y eso ocurrió allí con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. La voluntad de Dios era, ustedes tienen que hacer esto. Sin embargo, Adán y Eva decidieron hacer su propia voluntad, crear su propio camino. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que ellos entraron en el territorio de la muerte. Entonces voy a resumir esto que es muy simple. ¿Qué cosa es pecado? Separación de Dios. Cuando te separas de Dios, tú eres capaz de hacer las cosas que nunca imaginaste hacer en la vida. Aún las cosas más, las cosas más inimaginables. Tú puedes tener un rostro de religioso, tú puedes fingir, tú puedes ser todo lo que quieras por fuera, pero cuando internamente tu relación está quebrada con Dios, tú estás en pecado. No importa lo que hagas en la vida. ¿Por qué? Porque recuerda que pecado es separación de Dios. Eso es pecado, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que está diciendo aquí entonces? Pablo dice, hay un asunto serio. Recompensa, la vida eterna es recompensa de aquellos que caminan en dirección a Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces tú tienes solamente dos caminos. ¿Cuál es el asunto? Es que Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, todos estamos condenados a morir. Ahora, ¿cómo se resuelve este asunto? La buena noticia es que Dios, allá en la eternidad, antes que diga haya luz, al crear este planeta, en la eternidad se dijo haya cruz. Porque Dios tenía un plan de salvación. Si el hombre elige por voluntad propia el camino de la muerte, el plan era que Cristo iba a venir a establecer ese puente, a hacer ese camino de vuelta hacia Dios, porque el pecado nos abrió un abismo. Nadie podía más cruzar. Todos estábamos condenados a morir, pero Jesús se puso en medio. Jesús expuso el camino. Jesús se colocó como la escalera. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Él es el único. Porque desde la eternidad ya estaba dicho de que si el hombre cae, uno de ellos, de la divinidad, iba a hacerse hombre. Se tornó hombre, sujeto al sufrimiento y a las dificultades, incluso fue tentado en todo, pero él siempre vivió en armonía con su Padre, en obediencia completa, y él nunca se colocó en el terreno opuesto, porque él es vida y él vino para salvar a todos, a toda la raza humana perdida. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurrió en la cruz? En la cruz ocurrió una muerte sustitutoria. ¿Qué significa sustitutoria? Sustitutoria significa lo siguiente. Tú y yo merecíamos morir, pero alguien tomó nuestro lugar. Se hizo nuestro sustituto. Alguien tomó nuestra corona de espinas para entregarnos su corona de gloria. Alguien entregó su vida. Alguien tomó nuestra muerte para darnos vida. Alguien pagó el precio de nuestro rescate para que hoy podamos tener el derecho, préstame atención, el derecho a la vida eterna. Sin embargo, aunque Jesús murió por toda la humanidad y aunque su sangre puede salvar a toda la humanidad, no todos se salvan. ¿Por qué razón? Porque no todos aceptan el sacrificio de Jesús.
Entonces aquí nosotros entramos en un asunto interesante. Si no todos aceptan el sacrificio de Jesús, entonces no hay perdón, no hay salvación para ellos. Por eso Romanos 6 dice: la dádiva de Dios es vida eterna. Y Juan 3:16 dice que esa dádiva de Dios es entregada a aquellos que creen en Él. Entonces la vida, mi querido, consiste en algo sencillo y simple. Tú eliges vida o muerte, sacrificio de Cristo o tus propias obras. Ahora, el asunto es simple. Sin Cristo, solamente tú y yo estamos condenados a morir. ¿Y cómo Pablo nos explica este tema? Es interesante. Efesios capítulo 2, mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice así: por gracia sois salvos, no por las obras que hagas. Eres salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva por lo que hace, sino por lo que Dios ha hecho en nuestro favor. ¿Entendiste el concepto? No es lo que tú hagas, es lo que tú permites que Dios haga en ti. En eso consiste la salvación. Entonces, ¿cuál es mi parte? Mi parte es aceptar. Por eso, salvación es un asunto de gracia y fe. Gracia es el regalo de Dios. Fe es la mano extendida para recibir ese regalo. Es decir, fe es la respuesta humana frente al regalo divino. ¡Wow! ¡Qué lindo concepto!, ¿verdad? ¿Cuál es tu respuesta frente al regalo de Dios, entonces? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, entonces, eso es la fe. La fe es la respuesta humana. Y la fe te lleva por el camino de obediencia, un camino que coloca tu vida en armonía con la palabra de Dios. Y esto es más, incluso la fe es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por eso es que el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así. ¿Sabes qué dice Romanos 8:1? Vamos allí, otra vez Pablo diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Comprendiste? Cuando tú no eres condenado, cuando estás. Ahora, ¿qué significa estar? Estar significa estar al lado de, acompañado de, caminar con Él, refugiarse en Él, confiar en Él. No es darle una veña de lejos, no es decir yo creo pero no te sigo, no es una creencia sin compromiso. Aquel que está en Cristo no tiene más condenación. Y es por eso que el título de nuestro tema de hoy: ¿por qué Pablo? ¿Cuál era el concepto que él tenía de Cristo y de la cruz? Mira, el libro de Gálatas, capítulo 6. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 6, versículo 14. Pablo dice lo siguiente. Gálatas 6:14. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él dice: ¿cuál es mi mayor gloria? La cruz de Cristo. No porque la cruz tiene poder, sino porque alguien tomó mi lugar en esa cruz. Ahora, para Pablo decir esto realmente es impresionante. Te voy a decir por qué. Porque la cruz en los días de Pablo era el símbolo de condenación. Pero Dios lo convirtió en victoria. ¿Cómo es posible que algo que era símbolo de condenación, Dios lo convirtió en victoria? Dios lo convirtió por la muerte de Jesucristo como un imán para atraer a todos los corazones. Por eso es que la salvación consiste en mirar a Cristo. No mires personas, no mires líderes, no mires otros seres humanos. Mira a Cristo y acepta el sacrificio que Dios hizo en tu favor.
Su sacrificio solamente sirve para tu vida cuando lo aceptas por fe, cuando recibes su gracia, cuando eres transformado por su Espíritu. Allí pasas de condenación a vida. El mayor milagro que Dios puede hacer hoy en tu vida es que pases del territorio de la muerte a la vida eterna, de una vida derrotada a una vida transformada, de una vida destruida a una vida construida, de un corazón destrozado a un corazón regenerado. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer hoy. De un condenado a la muerte a un candidato para el reino de los cielos. Ese es el milagro que por su gracia lo podemos alcanzar. Y un día llegaremos al cielo solamente por la gracia de Jesús. La cruz fue un símbolo de vergüenza inventada por los asirios, adoptada por los romanos, pero Cristo lo convirtió en un símbolo de victoria. Hoy nosotros no adoramos una cruz, no llevamos un crucifijo en el pecho, pero sí aceptamos el sacrificio de la cruz en nuestro corazón, porque allí alguien tomó nuestro lugar. No adoramos una cruz, pero adoramos a aquel que murió en la cruz. Y así como en la cruz los brazos de Cristo estuvieron extendidos para dar su vida por la humanidad, hoy los brazos de Jesús continúan abiertos diciendo: todavía hay gracia para ti. Sin embargo, yo me pregunto, ¿de qué sirve los brazos de Jesús abiertos cuando tu corazón está cerrado? ¿De qué sirve? Por eso, abre tu corazón, entrega tu vida y pide que hoy Cristo te saque del territorio de la muerte al terreno de vida. Por eso hay un camino, un mediador, una puerta, uno solo: Jesús. Esa cruz fue el puente para unir el abismo que separó el pecado entre Dios y el hombre. Yo acepto a Jesús, yo acepto su sangre, yo acepto su sacrificio, yo lo acepto en mi vida. ¿Tú lo aceptas? Escribe aquí abajo un comentario. Yo acepto el sacrificio de Jesús y lo recibo por fe. Lo recibo por fe. Su sangre nos limpia de todo pecado, purifica y limpia nuestra vida y nos hace herederos del reino eterno. ¿Aceptas a Jesús? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra trae lindas promesas para nuestro corazón. Gracias porque en tu amor hoy podemos tener esperanza. No importa nuestra vida cuán destruida esté, no importa las acciones de nuestra vida, porque no son por nuestros méritos que alcanzamos la salvación, es por tu gracia. Y hoy pedimos que esa gracia pueda cubrir nuestra vida, nuestra miserableza, pueda limpiar toda la podredumbre que pueda haber en el corazón, nos puedas transformar, nos puedas ser herederos de tu reino. Aceptamos el sacrificio de Jesús y a Jesús como nuestro Salvador personal. Y como Pablo, podemos decir: mi mayor gloria está en una cruz donde mi Salvador dio su vida por mí. Por eso queremos que vivas en nuestro corazón, en el nombre de Jesús.